Hola, yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la tercera y última parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Entrando ya a esta tercera parte del Congreso, finalizando la labor, la tarea que ha sido encomendada, no solo a mí, sino a 108 terapeutas que de una u otra forma iban a llegar y no eran necesariamente terapeutas, porque estamos hablando de métodos, de metodologías, de palabras de esa famosa nueva humanidad. Y vienen en esta etapa, que la hemos llamado, por darle un nombre, maestría, pues vienen aquellos caballeros, entre damas y caballeros, pues esos guerreros que ya llevan 30, 40 y más años sembrando todo este proceso, abriendo camino, siendo pioneros. Y entre ellos tenemos un personaje que es bien conocido y de gran trayectoria, que es Fernando Malcún. Y te queremos dar las gracias, Fernando, por estar presente. Su tema, pues lógicamente, y por primera vez dentro del Congreso, vamos a tocar la espiritualidad como tal, con relación a la salud. Muchas gracias por esta invitación y bueno, espero que la información que traigo sea de utilidad para todos los que estén mirando estos programas. Quiero arrancar por decir que la enfermedad no es una enemiga. La enfermedad es una correspondencia de aprendizaje que por destino tiene un ser humano. ¿Qué es una correspondencia de aprendizaje? Una correspondencia de aprendizaje son 4 herramientas que utiliza el plan divino para transformar la ignorancia del ser humano en sabiduría. Ese es el propósito del universo, que el ser humano adquiera sabiduría y comprensión sobre la realidad, comprensión sobre el orden y comprensión sobre el amor. Entonces, hay 4 herramientas que la divinidad ha diseñado. La primera herramienta o la correspondencia de destino de todo ser humano es el lugar donde nace. ¿En qué sitio nace este ser humano? La segunda herramienta o segunda correspondencia de destino y de aprendizaje son las relaciones vitales que recibe el ser humano por nacer en ese sitio. La tercera herramienta es el cuerpo que usa este ser humano al encarnar en la tierra, en ese lugar, en medio de esa familia y de esas relaciones. Él tiene un cuerpo, tiene un sexo y tiene una sexualidad y una salud. O sea que en esta correspondencia entraría lo que tiene que ver con enfermedad, porque la salud tiene que ver con el cuerpo. Y la cuarta correspondencia son los recursos que el ser humano obtiene por nacer en ese lugar, con esas relaciones, con ese cuerpo y en ese entorno al que llega. Entonces, esas correspondencias de aprendizaje, lugar, relaciones, cuerpo y recursos, son parte de un método divino que garantiza la transformación basada en el libre albedrío de seres humanos que inicialmente son egoístas, ignorantes, reactivos, prácticamente animales, y los transforma a través de las experiencias y de las correspondencias de destino en eternos creadores de realidades perfectas. O sea, es una transformación fundamental, transformar un animal ignorante e instintivo en un sabio, en un maestro que va a ascender a las dimensiones superiores de la realidad. Entonces, las 4 correspondencias de aprendizaje son las que determinan las experiencias que el ser humano va a vivir para obtener las comprensiones que él viene a encontrar en esta vida. O sea, nosotros no nacemos por casualidad, sino que venimos a encontrar una serie de comprensiones sobre el orden y sobre el amor. Esas comprensiones es lo que llamamos sabiduría. En realidad el objetivo que tienen es que el ser humano aprenda a crear armonía. Armonía significa unir lo que es distinto.
Entonces, el objetivo de esas correspondencias de aprendizaje es generar armonía, bondad, salud, enfermedad y buena compañía. Ese es el objetivo de esas correspondencias de aprendizaje. Por supuesto que nadie aprende en una vida pues todas las cantidades de aprendizajes que hay sobre el amor, porque sobre el amor hay que aprender muchísimas cosas, comenzando porque el amor no es enamoramiento, sino que el amor no es algo que surge de la nada como un instinto, como lo instintivo, sino que es algo que se construye de común acuerdo entre personas. Y el amor tiene que ver con la serenidad, tiene que ver con la incondicionalidad, tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con la neutralidad. Son muchísimas los aprendizajes que tiene que tener el ser humano para poder decir, yo sé lo que es el amor. Y ni hablar del orden, porque tiene que aprender sobre proporciones geométricas, sobre progresiones matemáticas sagradas, sobre, en fin, muchísimas condiciones o determinantes, el orden escalar de la realidad, en fin, muchísimas cosas que ordenan la realidad. Entonces, esas correspondencias de aprendizaje, lugar, relaciones, cuerpo y recursos, el objetivo que tienen es que nosotros verifiquemos que estamos que tomamos en información verdadera. La mayoría de los seres humanos en el nivel de conciencia que tiene el planeta Tierra, que es el tercer nivel de conciencia, en un universo que tiene 7 niveles, tenemos mucha información falsa que creemos verdadera. La información verdadera es aquella que crea belleza, orden, abundancia y buena compañía. Pero también hay información falsa, así como les decía, hay mucha gente que tiene información falsa que cree verdadera. La enfermedad es creada por lo falso, lo que siempre genera sufrimiento, genera depresión, genera pobreza, genera soledad y genera desesperanza. O sea que la enfermedad es parte de una correspondencia de aprendizaje, que en cada una de las correspondencias tiene un opuesto. En relaciones, el opuesto de la compañía es la soledad. En recursos, el opuesto de la abundancia es la pobreza. En el cuerpo es salud y enfermedad. O sea que, y en lugar es, yo amo el lugar en el que nací y en el que vivo, o yo detesto el lugar en el que nací y en el que vivo. Por supuesto que cuando estoy en el opuesto, voy a estar generando sufrimiento, depresión, pobreza, soledad, enfermedad, etc. Entonces, el contraste entre opuestos, nosotros vivimos en una realidad de opuestos, de malo, bueno, arriba, abajo, nacer, morir, dieta, gula, castidad y lujuria, todos son opuestos. Es parte del contraste que diseñó la divinidad y que arma la realidad para poder facilitar el discernimiento y la adquisición de sabiduría, porque ese es el propósito del universo. El absoluto exhala inocencia e inhala sabiduría. Y los que transformamos la inocencia en sabiduría somos nosotros los seres humanos. Vamos a adquirir esa sabiduría a través de las experiencias en la vida. Entonces, el contraste nos enseña, básicamente por prueba y error, a discernir lo falso de lo verdadero. ¿Qué crea desdicha? ¿Qué crea enfermedad? ¿Y qué crea salud? ¿Y qué crea felicidad? Entonces, esas correspondencias de aprendizaje son el método de enseñanza que tiene el universo y la realidad y la divinidad para transformar ese animal ignorante en un maestro ascendido. Experiencias de aprendizaje cuya objetivo es mejorar la percepción que cada uno tiene de sí mismo, la percepción que tiene de los demás, el modelo que tiene de la realidad, porque todo tiene un modelo, todo el mundo tiene un modelo de la realidad totalmente distinto los unos a los otros, precisamente por el sistema de creencias que cada uno de nosotros tiene instalado. Entonces, esas 4 características básicas del destino son las que definen
son definidas por las herencias que el ser humano recibe por nacer en un lugar del planeta Tierra. Y tiene una serie de circunstancias, le entrega una serie de circunstancias que recibe toda persona al nacer. O sea, esas características de destino o esas correspondencias de aprendizaje son las circunstancias que el ser humano necesita para poder encontrar las comprensiones que viene a encontrar en esta vida. Entonces son 4 condiciones que son necesarias y que son inherentes a todos los seres humanos para generar experiencias que produzcan comprensión, la comprensión que se busca en esta reencarnación. Uno no viene a encontrar todas las verdades y las comprensiones en una sola vida. Uno viene a aprender a encontrar 1 o 2 o 3 comprensiones en esta vida. Yo vengo a aprender flexibilidad, o yo vengo a aprender tolerancia, o yo vengo a aprender incondicionalidad, o yo vengo a aprender a manejar bien mi mente para no entrar en enfermedad, porque la enfermedad es el resultado del mal manejo de la mente. La mente contamina el cuerpo emocional y el cuerpo emocional contamina el cuerpo físico y de ahí resulta la enfermedad. Entonces, 4 condiciones son necesarias para generar esas experiencias y esas condiciones le implantan al ser humano en el lugar donde nace, con las relaciones que tiene, el cuerpo y los recursos que hereda, le implantan un sistema de creencias. Ese sistema de creencias está basado, pues, en el lugar donde nace, de la información que recibe del lugar donde nace, la información que recibe de las personas de su familia, a donde llega, y esas personas y la herencia cultural que el sitio tiene mucha información falsa y tiene también información verdadera. O sea que cada persona recibe una mezcla de información falsa y de información verdadera que crea la personalidad. Esa personalidad es la manera como yo me veo a mí mismo y como me proyecto ante los demás. Crea mi carácter y crea mis conductas. O sea que ese sistema de creencias y esas correspondencias de aprendizaje están armando realmente al ser humano y preparándolo para vivir las experiencias que necesita vivir para encontrar las comprensiones que necesita encontrar. Entonces determinan la manera particular que yo voy a recibir esas experiencias y esos eventos y voy a decidir una respuesta ante estas experiencias y ante estos eventos y ante los estímulos que la vida me trae. O sea, ese cuerpo de creencias que me implantan las correspondencias de aprendizaje son las que van a determinar cómo yo actúo y cómo yo decido ante la realidad en la que existo. Entonces, el lugar de nacimiento, por ejemplo, implanta la información y las normas de la sociedad a donde la persona nace. ¿Cuál es la cultura predominante de ese lugar donde esta persona nace? ¿Cuál es la religión predominante? ¿Cuál es el nivel económico y la economía de la sociedad en términos colectivos donde la persona nace? Y el nivel de tecnología que esa sociedad tiene. Por supuesto que esas circunstancias o determinantes de aprendizaje van a implantar una serie de creencias. Entonces aparece también en esa correspondencia del lugar el contraste entre una persona que ama el lugar donde nace, que ama su cultura, que ama a la sociedad, o una persona que lo rechaza, ¿sí? Que no se siente indígena, sino extraño a ese lugar, no le gusta el lugar donde nació. Esa persona puede ser patriota o puede ser apátrida. Por supuesto que la persona que es patriota tiene unos procesos mentales positivos con relación a una persona que es apátrida o con relación a una persona que se siente indígena. Entonces, estas correspondencias, las relaciones, por ejemplo, ¿cuáles son las relaciones fundamentales? La madre implanta una enorme cantidad de creencias y de información. El padre también, el padre entrega muchísima información, la manera de ver la vida, el modelo de la realidad. Y además de los padres, los hermanos, los familiares y los amigos van a programar en todo ser humano
los sentimientos, las conductas, los hábitos y la identidad. O sea que es el lugar donde nacemos y las relaciones que nos corresponden por nacer en ese lugar nos programan, nos implantan una información que nosotros vamos a utilizar para tomar decisiones ante las situaciones y las experiencias que el destino trae para nosotros. El contraste entre la soledad y la compañía, entre querer y odiar, entre ser víctima o ser creador. Si yo soy víctima y yo creo que todo el mundo es culpable del sufrimiento que yo estoy experimentando, pues por supuesto que voy a estar en una actitud de impotencia, pesimismo, voy a llenarme de rabia, rencor y deseos de venganza, y mi mente se va a comenzar a contaminar de una manera extraordinaria. A diferencia de que si yo siento que yo soy el creador de mi realidad y yo entiendo que yo soy el responsable de todo lo que sucede en mi vida, entonces yo voy a tener una actitud positiva ante las circunstancias y voy a ver mis dificultades como oportunidades para aprender. El contraste entre el apego y la libertad, que guía a una persona a encontrar el autocontrol. Por supuesto que también es importante, ¿no? Con relación al cuerpo, el cuerpo programa la imagen que todo el mundo tiene de sí mismo. Y a mí, si mi cuerpo es armónico, es equilibrado, y de niño me decían cómo eres de hermoso, etcétera, yo voy a tener una alta autoestima y voy a tener confianza en mí mismo. Pero si al contrario, como dicen los mexicanos, nadie me pela, entonces yo me voy a identificar con lo vulnerable, voy a creerme un cuerpo. Y en el momento en que yo me crea un cuerpo, todas las limitaciones que tiene el cuerpo, que es temporal, que es vulnerable, le va a llevar a la persona a creerse separado y lo va a llevar a construir una falsa identidad que va a pesar en su carácter y que va a pesar en la manera como va a vivir la realidad. El contraste entre la salud y la enfermedad es importantísimo porque pues estamos hablando de salud y espiritualidad. Entonces, entre lo mortal y lo eterno, nosotros somos seres mortales, vivimos experiencias limitadas, experiencias de, no sé, 30, 70, 60 a 120 años máximo en este momento, en este nivel de conciencia y en este nivel en el planeta Tierra. Lo eterno nos han vendido también una idea de que lo que cambia no tiene ningún valor, cuando es tremendamente importante, porque lo que cambia es lo que permite que la persona evolucione, se perfeccione a sí misma y adquiera la sabiduría que no tiene, porque nacemos vacíos de información, todos nacemos inocentes, sin información. Entonces, la enfermedad lo que hace es mostrarle al ser humano en dónde está fallando, qué es lo que está manejando mal en su mente. Y eso le permite al ser humano desinstalar una serie de faltas sobre alimentación, sobre medicina, sobre muchísimas cosas que le van a permitir a ese ser humano recuperar la salud. Entonces, las 4 correspondencias de aprendizaje, lugar, relaciones, cuerpo y recursos, implantan el ego. ¿Qué es el ego? El ego es la suma de el sistema de creencias que implantan las 4 correspondencias, más la falsa idea que todo el mundo tiene sobre sí mismo, la falsa idea que todo el mundo tiene sobre la realidad y la falsa idea que tiene sobre Dios y sobre el orden en el universo. Entonces, todos tenemos un ego y ese ego tiene una función muy importante en el proceso evolutivo de la conciencia de un ser humano, porque siempre lo va a llevar a cometer errores, siempre lo va a llevar a tomar decisiones basadas en falsas creencias, con el objeto de que esas falsas creencias se rebelen por el resultado del sufrimiento que producen en la vida del ser humano. Cuando el ser humano está en sufrimiento, nadie quiere sufrir, entonces el sufrimiento forza al ser humano a repasar la vida y a mirar en qué fue lo que me equivoqué, cómo metí la pata. En ese momento encuentra la falsa creencia, se revela la falsa creencia y en ese momento la puede trascender y la puede reemplazar o cambiar por una
por información verdadera, por información de sabiduría. Entonces, las 4 correspondencias y el sistema de creencias y el ego programan las reglas que limitan la libertad del ser humano. Y el ego tiene una serie de códigos morales. La mayoría de las personas en tercer nivel de conciencia creen en el bien y en el mal, cuando en realidad no hay ni bien ni mal, porque todo es neutro. Es el sistema de creencias que todo el mundo tiene instalado el que determina si algo es malo o algo es bueno. Un hindú y un mexicano están viendo matar una vaca. El evento matar la vaca es neutro, pero para el hindú es pésimo, es lo más horrible que pueda suceder. Mientras para el mexicano está pensando, me voy a comer un lomito con un chilito y esto va a estar delicioso. O sea, es el sistema de creencias que tiene cada individuo, si algo es bueno o algo es malo. Entonces, esos códigos morales que existen y que determinan tanto sufrimiento en nuestra sociedad, programan una serie de prejuicios que impulsan a un juicio binario entre lo malo y lo bueno. Y eso trae mucho conflicto, mucho sufrimiento, trae mucha desinformación. Además de que el ego también implanta en el sistema de creencias muchas limitaciones mentales y prejuicios. Prejuicios contra los demás, prejuicios contra la sociedad, prejuicios contra Dios, prejuicios, la falsa creencia en la injusticia. La injusticia no existe, lo que existe son las correspondencias de aprendizaje. Dependiendo del nivel de conciencia de una persona, tiene experiencias de mucha dificultad para ir aprendiendo qué es lo falso que tiene en su mente, desinstalarlo y evolucionar. Y al evolucionar, cada vez el ego tiene menos predominancia y cada vez la persona va entrando en unos procesos de salud, de buenas relaciones, de muy buena abundancia, ¿sí? Y de vivir en un sitio que lo llena de felicidad. Entonces, esas desinformaciones, esas limitaciones mentales, también tienen una enorme cantidad de falsas creencias sobre muchísimas cosas. Y no solamente falsas creencias, sino falsas conductas, hábitos autodestructivos. Y esos hábitos autodestructivos generan sufrimiento, generan enfermedad, generan conflicto. Entonces, ese sistema de creencias equivocado, esa mezcla de falsas creencias, impulsa a experimentar lo falso. El ego impulsa a experimentar lo falso. ¿Para qué? Porque lo falso es tóxico, lo tóxico enferma, y lo hace para guiar la mente a su opuesto, a lo verdadero, a lo que siempre genera salud y a lo que siempre genera enfermedad. Entonces, lo tóxico está en la mente. Lo tóxico contamina el cuerpo emocional y luego contamina el cuerpo físico y se produce la enfermedad. Entonces, sin embargo, como les decía hace un momento, el deseo de ser feliz impulsa a los seres humanos a buscar las causas del sufrimiento que está experimentando. Esas causas con el objeto de no repetir el sufrimiento que está experimentando. Eso lo lleva o lo forza a examinar la vida. La mayoría de los seres humanos nunca examinan la vida que tienen. Es rara la persona que por la mañana examina qué sucedió en las últimas 24 horas en su vida y en dónde se chispoteó su ego. Porque no, todo el mundo vive hacia afuera, no hacia adentro. Entonces nadie examina la vida. La manera como el universo ayuda al ser humano a encontrar las falsas creencias que tiene instalado es usando el sufrimiento como herramienta de transformación. Porque el sufrimiento lo obliga a uno a examinar la vida, lo obliga a uno a encontrar las decisiones equivocadas y las acciones equivocadas que generaron ese sufrimiento con el objeto de que no se repita. Y esa es la única manera que el ser humano puede descubrir las causas del sufrimiento, porque el ser humano no tiene la capacidad de descubrir qué es verdadero y qué es falso simplemente escuchando a otra persona. Por eso existe la mentira, la calumnia, la desinformación, los dogmas equivocados, en fin, tanta desinformación que hay alrededor nuestro, porque el ser humano no tiene la capacidad para diferenciar lo verdadero de lo falso. Y el sufrimiento revela las causas que lo producen.
El sufrimiento y la enfermedad no están afuera del ser humano, sino están en la propia mente. O sea, los problemas del lugar están en la mente del ser humano. Si yo no me adapto al lugar donde vivo y no quiero el lugar donde vivo, el problema es mío porque cada vez que salgo voy a estar perdiendo energía vital. Al perder energía vital entro en depresión y si la depresión se sostiene, entro en la enfermedad. Con relación a las relaciones, es exactamente lo mismo. Los problemas de relaciones están en mi mente, no están afuera, no están en los demás, están en mí. Y esas personas que están alrededor mío son las herramientas que el universo me ha puesto para transformarme a mí mismo, para entrar en conflicto con ellas, para mostrar mis falsas conductas, mis falsas creencias. Y también para encontrar la información que necesito en personas que tienen mayor nivel de conciencia que el que yo tengo, ¿no? En el caso del cuerpo, la enfermedad no está afuera, la enfermedad está adentro, está en la mente del ser humano, porque es la mente la que comienza a generar una serie de limitaciones mentales y a generar una serie de conductas equivocadas, de deshidratación, mala comida, en fin, muchísimas cosas que comer carne, etcétera, una cantidad de conductas inapropiadas que lo único que producen es enfermedad. ¿Dónde están las causas? En la mente del ser humano. Y en el caso de los recursos igual. Si yo creo que para mí es tremendamente difícil conseguir $1.000.000 de pesos, pues va a ser tremendamente difícil conseguir $1.000.000 de pesos. Sin embargo, hay personas que se pueden ganar $1.000.000 de pesos en 5 minutos. ¿Cuál es la diferencia? Las creencias que tienen instaladas. Entonces, todo existe en la mente del ser humano. Mientras el ser humano tenga falsas creencias que cree verdades, van a generar sentimientos negativos y falsas conductas, y esos sentimientos negativos y esas falsas conductas van a estar produciendo que las 4 correspondencias de aprendizaje, que en realidad son las que definen cómo le está yendo a un ser humano en la vida. Y un ser humano vive en un lugar súper agradable, tiene muy buenas relaciones, tiene buenísima salud y es abundante, es una persona que ya superó todas sus limitaciones mentales y todas sus falsas creencias y ya tiene localizadas sus falsas conductas y está en el proceso de pulir esas falsas conductas y esas falsas creencias. Entonces, porque todas esas falsas creencias y falsas conductas lo que hacen es que distorsionan la percepción del ser humano y lo impulsan a construir un modelo errado de la realidad, un modelo que no se ajusta a la verdad. Hay 7.500 millones de seres humanos sobre el planeta Tierra y cada uno tiene un modelo de la realidad completamente distinto a la persona del lado. Básicamente porque cada uno tiene un sistema de creencias totalmente distinto que la persona está a su lado. Todo el mundo tiene una creencia distinta. Entonces, la salud y la felicidad resultan de la manera como uno se percibe a sí mismo, como uno percibe a los demás, como percibe la realidad que lo rodea y cómo es la relación que eso determina, la relación que tiene esa persona con Dios. O sea, y eso todo está en la mente. O sea, lo que estamos diciendo es que las correspondencias de lugar, relaciones, cuerpo y recursos dependen de cómo yo pienso y de cómo yo me veo a mí mismo y veo a los demás. Entonces, si esto es cierto, el hombre es el responsable y creador de su realidad. Porque nosotros, antes de encarnar, escogemos el lugar donde vamos a nacer, escogemos la familia en la que vamos a encarnar, escogemos nuestro cuerpo, la raza, incluso las predominancias que son herencias de la familia. Por ejemplo, una familia que tiene una conducta predominante hacia el cáncer, porque durante muchísimo tiempo han estado comiendo mal, actuando mal, pensando mal. Entonces yo entro a sabiendas en ese clan genético con el objeto de tener una serie de aprendizajes sobre salud. Y lo mismo sucede sobre recursos. Eso quiere decir que el hombre es responsable y creador de toda su realidad.
y de toda su realidad personal, y es co-creador de la realidad colectiva. En la medida que un ser humano no entienda eso y no lo acepte, siempre va a vivir con problemas de lugar, de relaciones, de enfermedad y de recursos. Entonces, esa toma de conciencia lo que hace cuando un ser humano se ve forzado por el sufrimiento, por la enfermedad, por la escasez, por la soledad, a decir qué es lo que pasa, por qué me está yendo tan mal en la vida, esa toma de conciencia va a inducir un proceso de evaluación y de reconstrucción interior. El ser humano va a mirarse por primera vez hacia sí mismo y va a mirar y a decir lo más importante de todo, que esas correspondencias, las 4 correspondencias y las falsas creencias que implantan y los resultados indeseados que generan, lo que van a hacer es impulsar la evolución, porque cuando esas 4 correspondencias generan un extremo sufrimiento, en realidad lo que sucede, hay eventos de destino, que no es el tema de conversación en esta charla, pero un evento de destino es una situación tremendamente difícil que sucede en un momento determinado en la vida, yo lo llamo un rayo despendejador, con el objeto de que el ser humano despierte y salga de la burbuja hedonista o de la complacencia materialista y encuentre la espiritualidad. Entonces para poder que eso suceda, hay que hacer que el ser humano, hay que calcinar el ego, y lo único que calcina al ego es un evento destino, un rayo despendejador. Eso permite que el ser humano acepte que no tiene la información para manejar su vida, que no sabe, porque la mayoría de los seres humanos cree saber de todo, y en la medida que tú sepas, que tú creas saber, pues no vas a permitir que entre información de sabiduría a tu mente, porque ya tú lo sabes. Pero sin embargo, esas 4 correspondencias lo que hacen es impulsar la evolución precisamente por ese proceso de evaluación que induce en el ser humano, sin limitar el libre albedrío. O sea, la divinidad no dice, habitantes del planeta Tierra, a las 9 vamos a aprender, tenemos clase de flexibilidad, y a las 2 de serenidad. Eso no sucede. Lo que sucede es que todo el mundo actúa y toma las decisiones libremente, y mete la pata y se equivoca, se tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces crean todas esas correspondencias del aprendizaje y las circunstancias, crean la oportunidad para localizar esas falsas creencias, la oportunidad para que se revelen, porque si no se revelan yo no puedo trascenderlas, yo no puedo sanar lo que no veo, necesito ver qué es lo que está sucediendo para poder sanar y para poder trascender, para poder reemplazar una falsa creencia por la verdad que oculta, porque toda falsa creencia oculta una verdad. Entonces, lo falso conduce a certezas sobre cómo actuar para crear felicidad, para desarrollar los dones que facilitan la vida del ser humano. Entonces, lo falso te lleva a revelar lo verdadero. Lo falso desarrolla la habilidad para erradicar los estados de no ser. Existen unos estados de ser y estados de no ser. Los estados de no ser, vergüenza, rabia, culpa, miedo, deseos de venganzas, orgullo, en fin, hay una serie de estados de no ser que lo que hacen es que generan pérdida de energía vital, y al generar pérdida de energía vital generan depresión, y la depresión, si se sostiene y se mantiene, que es oscuridad en la mente, genera pesimismo, genera negatividad y genera enfermedad. Entonces, para erradicar esos estados de no ser, la vergüenza, la culpa, la apatía, el miedo, la rabia, la tristeza, el ser humano tiene que desplegar lo contrario. O sea, tiene que desplegar una serie de virtudes, tiene que construir una serie de virtudes, que son los estados de ser. La tolerancia, el respeto, la flexibilidad, la serenidad, que inducen a actuar con serenidad, que inducen a que el ser humano actúe no para generar conflictos, sino para generar armonía. O la soledad es una oportunidad que le da a uno la vida para localizar y corregir lo que genera la enfermedad. Ese es el objetivo de la enfermedad. Entonces la enfermedad es psicosomática.
quiere decir que si es psicosomática, es autogenerada. Y si es autogenerada, lo que es reversible, porque una enfermedad se mantiene en el cuerpo mientras las causas que la producen están presentes en la mente del ser humano. En el momento que yo elimino las causas en mi mente, yo elimino la enfermedad. Es autogenerada, lo que permite que es que la enfermedad psicosomática permite que sea reversible. Entonces, la enfermedad y la escasez y la soledad y la no adaptación al sitio donde yo vivo impulsa a asumir la responsabilidad sobre lo que cada uno crea en su vida y sus causas. La ignorancia, las falsas creencias y las conductas equivocadas. La enfermedad y todos estos desarreglos equivocados revela años de pensamientos, sentimientos y decisiones y conductas equivocadas que producen la somatización de la enfermedad. O sea, precisamente por eso es que la enfermedad es psicosomática. Todos esos problemas lo que hacen es generar comprensión sobre las causas en la mente que crean caos, que crean pérdida de energía vital, que crean depresión, que crean desamor. El desamor es una de las peores o de las causas fundamentales de la enfermedad, porque una persona que no se ama a sí misma, pues tiene serios problemas, tiene problemas de autoestima, tiene problemas de falta de confianza, tiene miedos, tiene, en fin, una enorme cantidad de cosas. Esas causas en la mente hay que transformarlas, hay que eliminarlas. Ahora hay muchas ramas de la medicina que examinan la enfermedad y determinan qué causa mental la puede estar generando. La biodecodificación. Entonces, a través de la biodecodificación yo puedo encontrar cuál esa enfermedad, qué es lo que yo estoy actuando mal con mi mente, qué estoy pensando mal, cuáles son las falsas creencias que tengo, cuáles son las falsas conductas que yo tengo. Y por eso está generándose la enfermedad, porque cada órgano tiene una relación directa con una causa mental. Entonces, la ignorancia, las falsas creencias, las conductas ácidas con los demás. Y otro tema que también es importante tratar, que tiene que ver con los alimentos equivocados, o sea que las falsas creencias nos llevan a consumir alimentos equivocados. En el momento en que el ser humano comienza a elevar su nivel de conciencia, toma conciencia clara de su alimentación. El tomar conciencia clara de su alimentación lo lleva a darse cuenta que nosotros no somos carnívoros y que la carne es una de las cosas más malas que puede haber para el organismo y que por lo tanto es una de las causas importantes de enfermedad, de cáncer, en fin, de muchísimas desarreglos. Las bebidas abrasivas. Nosotros, la mayoría de los seres humanos toman neurotoxinas, té, café, trago, y además la falta de agua. La deshidratación es una de las causas de enfermedad. Que la gente no se toma los 4 vasos de agua que se tienen que tomar cada día. Entonces el cuerpo no puede secretar las toxinas que todas las células están enviando al sistema para poder sacarlas del organismo. Los riñones están funcionando mal. En fin, la piel está funcionando mal. La enfermedad entonces y la soledad y la escasez es creada y nutrida por la energía negativa, por el pesimismo. ¿Dónde sale el pesimismo? Del sistema de creencias, de falsas creencias y desinformación que yo tengo instalado. De la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Es la imaginación del miedo. Eso es una preocupación. La angustia, o sea, es la no aceptación de lo que está sucediendo en la vida. La tensión interior, la impotencia, todos son estados que enferman. Cuando una persona se siente víctima de los demás, crea odios, crea rencores y crea deseos de venganza que envenenan la mente y que envenenan el cuerpo, otra de las causas de enfermedad. Culpar a los demás por creaciones inconscientes propias lleva a las falsas creencias de la injusticia. O sea, en la medida en que yo no entienda que la vida que yo tengo
el lugar donde nací, las relaciones que tengo, el cuerpo que yo tengo y los recursos que dispongo por haber nacido en ese lugar, fueron escogidos por mí antes de aprender, de encarnar, con el objeto de que produzcan las experiencias que yo necesito para aprender. Eso quiere decir que no existe la injusticia. La persona que está en pobreza está aprendiendo a encontrar el valor que tiene el poder de sí mismo, la capacidad de creación que tiene todo ser humano. La persona que está en riqueza está aprendiendo sobre el orgullo, está aprendiendo sobre el poder, sobre el control de los demás, sobre el egoísmo. O sea que no es que haya injusticia, es que hay correspondencias de aprendizaje. Y la mala suerte, eso es otra falsa creencia fundamental. La mala suerte no existe, existen las correspondencias de aprendizaje. Entonces la mayoría cree ser víctima de personas o de situaciones externas que causan muchísimos problemas y muchísimo sufrimiento. Y otra falsa creencia predominante a nivel del planeta Tierra es que la felicidad está afuera. La felicidad está en cosas, está en personas, está en posesiones. Yo tengo que tener casas, fincas, carros para poder ser feliz. Está en placeres. Necesito tener un amante, necesito tener... O está en el poder para poder controlar a los demás para que hagan lo que yo quiero para yo poder ser feliz. Ese es el extremo de egoísmo. Esas falsas creencias equivocadas son las que generan apegos y generan dependencias, que crean una condición emocional de esclavitud que genera sufrimiento, que genera pérdida de energía vital, que genera depresión y que genera enfermedad. O sea, si nos hemos dado cuenta en todo lo que he hablado durante este tiempo, en realidad la enfermedad es el resultado de la mente. De igual manera existe la falsa creencia que las causas de la enfermedad son externas, que todos son virus, bacterias, en fin. En realidad eso no es así. Es el resultado casual de ataque de gérmenes, bacterias o virus externos que causan infección, ¿sí? Y que entonces eso es lo que hace que yo me enferme. No se me acerque porque usted tiene gripa y si usted me estornuda al lado, yo voy a enfermarme. En realidad, yo tengo que estar sin defensas para que eso suceda. Yo tengo que tener muy baja energía vital. Yo necesito la enfermedad para poder aprender. Entonces, atraigo a las personas con gripa a mi vida con el objeto de aprender. Nosotros no podemos vivir sin virus, bacterias, parásitos y hongos, porque están en todas partes. Incluso en el interior de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno de virus, bacterias y parásitos y hongos. Mientras nuestra mente esté funcionando bien, son inofensivos. Y mientras el cuerpo permanezca hidratado, sano, metabolice y expulse rápidamente los desechos que produce, entonces en ese momento esos virus y esos gérmenes son inofensivos. Pero el cuerpo no acumula sustancias en descomposición y toxinas, permanece limpio y saludable precisamente porque está secretando todas las toxinas que tiene. Y para ello tiene que estar en buen estado mental, tiene que estar hidratado, tiene que estarse comiendo lo que debe comer conscientemente, y eso permitirá que el cuerpo permanezca limpio y saludable, impide que se multipliquen los virus. Múltiples causas dañan a ese equilibrio de salud, por ejemplo. La ignorancia. La mayoría, yo no estoy hablando de ignorancia en términos de conocimiento, yo no estoy hablando de ignorancia en términos de enciclopedias y en términos de ingenierías y en términos de matemáticas, no. Yo estoy hablando de ignorancia en términos de información, de sabiduría, de cómo funciona la vida, de cómo funciona la realidad, de cuáles son los estados de no ser. Si yo no sé cuáles son los estados de los ser, si yo no sé cuáles son las leyes del universo, voy a estarlas violando y cada vez que las viole voy a tener resultados negativos. Si yo no puedo manejar el estrés y no me doy cuenta que el estrés está fundamentado en mi mente, si yo no me hidrato de la manera adecuada, ¿sí? Y yo estoy tomando drogas y me estoy alimentando de una manera equivocada, obviamente estoy atrayendo a mi vida enfermedad. El cuerpo se vuelve incapaz de eliminar los desechos, se congestiona de esos desechos. Y entonces en ese momento varias zonas del cuerpo que tienen que ver con el proceso mental
que la persona, del proceso mental equivocado predominante en la experiencia de la persona, va a convertir algunas zonas del cuerpo en basureros. Y esas zonas del cuerpo se van a tornar ácidas. Y cuando se tornan ácidas, nacen virus, bacterias, parásitos y hongos en ese lugar. Medran, se multiplican, tratando de descomponer y de metabolizar esas basuras, esos ácidos en el cuerpo. Entonces, en realidad lo que están haciendo esas bacterias en esas zonas ácidas de basureros del cuerpo es que están ayudando al cuerpo que está abrumado de toxinas a evacuar las células muertas que se mueren todos los días. En el cuerpo humano se mueren miles de billones de células y nacen otro tanto, que están en putrefacción, que son las toxinas y los residuos metabólicos de todo el organismo todos los días. Esos virus y bacterias se sienten atraídos por la materia en descomposición. Son igual que las moscas, los cuervos y los buitres en la naturaleza. Van a limpiar la materia en descomposición. Igual en el cuerpo humano eso existe. Son parte del diseño divino, porque llegan a las zonas congestionadas de ácidos, de toxinas, como una medida de emergencia. En realidad la infección no la están causando ellos. La muerte no la causan los goleros ni los buitres. Ellos vienen a limpiar la muerte que fue generada de otra manera. Cuando se reducen los desechos tóxicos, cuando se sacan los desechos tóxicos y el sistema inmune restablece el equilibrio, la población de esos virus y bacterias disminuye rápidamente. Y el cuerpo además adquiere inmunidad contra los patógenos que lo ayudaron a resolver la contaminación del cuerpo. Entonces, en realidad todo el proceso, a pesar de que fue muy difícil, de que generó problemas de salud muy serios, en realidad está impulsando la evolución de la conciencia, está impulsando el ser humano a la espiritualidad, ayudan a resolver la contaminación del cuerpo. Las bacterias son los más simples y abundantes organismos en el universo. Sin sus funciones esenciales, la vida no existiría. Sin embargo, nos han metido en la cabeza de que eso es lo más malo que hay. Todo el mundo toma antibióticos y estamos llegando a un punto en que esos antibióticos ya están dejando de funcionar y ya que en el caso de un accidente o de algo, que es cuando en realidad se requieren ese tipo de ayudas, ya no están funcionando porque los estamos tomando para quitarnos una gripa. Los probióticos o provida, probióticos significa provido, ayudan a digerir los alimentos e inducen la absorción de los nutrientes y de las vitaminas del ser humano. Son esenciales porque descomponen y metabolizan la materia en putrefacción en la naturaleza y en el cuerpo físico. Esos virus y esas bacterias que tenemos fijan el nitrógeno en las raíces de las plantas. Sin ellas no existiría la fermentación que crea los quesos, los yogures, los vinos no existirían sin los gérmenes. Entonces tenemos una serie de falsas creencias que nos llevan a pensar que las causas de la enfermedad son externas. No, las causas de la enfermedad no son externas, son internas. Tienen que ver con las 4 correspondencias de aprendizaje. Tienen que ver con las falsas creencias que tienes instaladas en tu mente. Tienen que ver con tus falsas conductas y con tus estados de no ser, con tus estados de pesimismo, negatividad y oscuridad que generan depresión y te llevan a la enfermedad. Las llamadas bacterias dañinas son microorganismos que son inofensivos en los intestinos de un cuerpo sano. Entonces, ¿cómo pueden ser dañinas esas bacterias? Si mientras el nivel de ser humano esté alto y esté comunicándose con el arriba y en alta energía vital y en optimismo, ninguno de esos microorganismos dañinos, entre comillas, lo va a estar llevando a la enfermedad. Esos virus y esas bacterias solamente se propagan en organismos que están deshidratados, que están saturados de toxinas. No hay nada más eficiente para producir enfermedad que la deshidratación, porque permite la saturación de toxinas. De
de células en descomposición y de residuos metabólicos. Esos gérmenes y esas bacterias medran en alimentos en putrefacción, siempre están ahí, mal cocinados, mal enlatados, mal refrigerados y en agua y en el agua podrida. Ese es el sitio donde están esos gérmenes y esas bacterias. El 90% de los casos es proteína animal en descomposición. Y resulta que la proteína animal, todo el mundo consume una cantidad de proteína animal que no alcanza a ser digerida porque el ácido clorhídrico que tiene el que produce el cuerpo humano no alcanza a descomponer toda la proteína animal que nos comemos. Entonces queda en descomposición. Carnes, pollos, quesos, leche, huevos y productos de mar que están pudriendo en el interior del ser humano. De manera que hemos estado viendo pues una serie de características que tienen que ver con el manejo de la salud y el manejo de la enfermedad, el manejo de la escasez y el manejo de la abundancia, el manejo de la soledad y el manejo de la compañía, el manejo de la aceptación al lugar donde yo vivo, el amor al lugar donde yo vivo. Eso tiene que ver directamente con cómo está la mente del ser humano, cómo está su espiritualidad, cómo ve la vida, cómo se siente, cómo es la relación que tiene con Dios, si agradece todos los días todo lo que tiene o nunca ha agradecido nada. Yo necesito agradecer para poder conectarme con el arriba, para que el arriba, yo abro el canal y del arriba me bajan sincronicidades, intuiciones, inspiraciones e ideas geniales. Quien no se conecta con el arriba no tiene creatividad, porque la creatividad viene del arriba, la abundancia viene del arriba. De manera que yo creo que con eso hoy hemos dado como una entrada a lo que significa la incidencia de las correspondencias de aprendizaje y de destino en todos los procesos que tienen que ver con la felicidad del ser humano, con un ser humano que esté conectado con los demás, que esté agradecido por lo que vive, que entienda que todos somos parte de un solo ser, y que todo lo que sucede siempre es perfecto porque sucede para aprender. Y si yo no lo estoy viendo así, no es porque las cosas no sean perfectas, sino porque a mí me falta información para verlas como perfectas. Y creo que con eso termino la intervención que quería tener hoy con ustedes. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, es muy aclarador. Y yo tengo una serie de preguntas, no sé si tenemos tiempo para... No, dime. Bueno, hoy en día mucha gente dice, no, es que yo soy espiritual y prendo velas y pongo incienso. Realmente, ¿qué es la espiritualidad, por favor? Pues evidentemente la espiritualidad no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo, porque todo lo que me estás diciendo tiene que ver con lo que está afuera. La espiritualidad tiene que ver con el autoexamen diario de lo que sucedió en las últimas horas, las últimas 24 horas en mi vida. Si yo no me autoobservo, ¿cómo voy a poder saber qué es lo que yo tengo que corregir? O sea que la espiritualidad tiene que ver con un proceso de autoevaluación diario, con el objeto de corregir lo que yo necesito corregir en mi vida para poder conectarme con el arriba. Porque la espiritualidad tiene que ver con la conexión que tenemos con la divinidad. Y no podemos tener una conexión con la divinidad en la medida en que no nos autoobservemos, en que no estemos en un proceso de compromiso con nuestra propia transformación. Quien no se compromete con su propia transformación no le puede ir bien en la vida. Nunca va a poder estar pleno espiritualmente, nunca va a poder estar abundante, con buena compañía, con buena salud y con un lugar adecuado para vivir. Hay varias preguntas, por ejemplo, en muchas ocasiones hablaste de Dios, entonces la pregunta aquí era, bueno, y los ateos, los que no creen en Dios, pero luego también dijiste lo que viene de arriba.
Entonces, tú que eres una persona que has estado involucrado en las diferentes culturas, ¿cómo llevamos ese Dios a una, a una potencialidad de cualquier persona, cualquier ser humano? Pues es que simplemente tienes que asomarte a lo que está a tu alrededor y en cuando veas la perfección de todo lo que existe, no es más que examinar la naturaleza, la perfección de la naturaleza, la manera como todos los reinos inconscientes de la realidad se funcionan de una manera perfecta, la manera como los astros se mueven de una manera tan perfecta, el equilibrio, la ley de gravedad, las leyes físicas que ordenan la realidad. Cuando uno ve toda esa extraordinaria perfección, la verdad tiene que estar con una venda en los ojos para no entender que hay una causa creadora de toda esta perfección y que esa causa creadora es un único ser. Nosotros somos parte de un único ser. Todos y cada uno de nosotros estamos conectados entre nosotros y todos y cada uno de nosotros estamos produciendo comprensión. ¿Comprensión sobre qué? Sobre nuestra propia esencia. ¿Y cuál es nuestra propia esencia? Nuestra esencia de amor y de orden. Y eso es lo que está buscando el único ser, encontrar comprensión sobre sí mismo, sobre su absoluta potencialidad. El todo lo llamo yo, más que Dios, porque cuando lo llamamos Dios entran todos los problemas religiosos, etc. El todo es un único ser, y el objetivo de ese único ser es encontrar comprensión sobre sí mismo, sobre su absoluta potencialidad. ¿Qué tal un ser que tiene la posibilidad de hacer cualquier cosa que desee? Pero esa cosa que desea no le genera comprensión si no la experimenta en carne propia. Explico. Un niño de 6 meses tiene la potencia de ser astronauta, pero no va a poder obtener las comprensiones de ser astronauta hasta cuando no crezca, se convierte en astronauta y en ese momento encuentre las comprensiones de ser astronauta. Igual sucede con Dios. Dios tiene la potencia de hacer cualquier cosa, pero no va a poder encontrar las comprensiones que esa potencia le produce hasta cuando no la experimenta. ¿Y quiénes son los que estamos encargados de experimentar la potencia absoluta de Dios? Los seres humanos. Nosotros somos los que en nuestras creaciones diarias estamos entregándole a Dios esa comprensión que Él tiene, que él está adquiriendo sobre sí mismo. Y además, Dios es un ser vivo y se pasa la eternidad, en vez de pasarse la eternidad aburrido haciendo nada, se pasa la eternidad mirando las locuras que hacemos los seres humanos, mirando todas las decisiones que tomamos y la manera como todo el mundo va evolucionando y se va perfeccionando y va viendo cómo ese proceso y esos métodos de enseñanza que Él ha dispuesto van garantizando que todo ser humano, sin excepción, llegue a terminar, llegue al máximo momento de información y de energía como ser humano y se convierta en un ser de luz y se ilumine. O sea que, ¿qué es Dios? Dios es tú y eres yo. Para los hindúes Dios es todo lo que existe. Ellos son monoteístas porque creen que hay un único Dios, el Brahman. Son politeístas porque creen que hay una tríada creadora, Brahma, Vishnu y Shiva, y al mismo tiempo son politeístas porque para ellos todo es Dios, todo lo que existe es Dios. Es que no puede ser de otra manera distinta, porque si Dios está en todas partes, Dios es todo lo que existe. Entonces, pues tú puedes no creer en lo que no quieras creer, pero en realidad hay cosas que son absolutamente evidentes y claras que no son de creer, son de saber. Cuando dices que hay 4 aspectos que son los que nos están determinando, que es dónde nazco, las relaciones que tengo, mi cuerpo y mis recursos, y que de acuerdo a eso, si estoy o no satisfecho, consciente de lo que tengo y de lo que soy realmente, aquí vienen 2 preguntas. Uno, sería como un chip establecido en el momento en que nací o el acuerdo que hice para venir, por un lado. Por otro lado, ¿quién sería yo si he nacido en la India o en África? Y por otro lado, parte de ese sufrimiento del cual tú dices que es interior, es como muy de esta sociedad en que sufrimos permanentemente, que tú lo has planteado toda la conferencia,
Por ejemplo, la homosexualidad, pues no estoy contenta con este cuerpo. La obesidad, no estoy contenta con este cuerpo. La familia, detesto a mi mamá, las relaciones con los hermanos, la sociedad, el vecino me cae gordo. Entonces, realmente, en el fondo, ¿sería esa la solución de empezar a llegar a esos 4 aspectos? Pues todos los problemas de los seres humanos están reunidos o resumidos en esos 4 aspectos. Piensa en alguno que no esté ahí. Es imposible, porque tienen que ver con las correspondencias de aprendizaje. Ahí están todos los problemas, ahí están todas las experiencias, ahí están todas las comprensiones. Ahí está la respuesta a la falsa creencia en la injusticia. Ahí está la respuesta a la falsa creencia en una sola vida. Quien no cree en la reencarnación y en la evolución de la conciencia a través de la reencarnación y en el perfeccionamiento a través de una serie de personalidades y de una serie de cuerpos con distintas correspondencias de aprendizaje, pues no puede entender la realidad y jamás podrá elevar su frecuencia vibratoria y ser feliz en la vida. Hablaste de 2 cosas. Una dijiste de dimensiones superiores, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Y en otra ocasión dijiste que estamos en un tercer nivel de conciencia de 7. ¿Podríamos ampliar eso, por favor? A ver, las dimensiones tienen que ver con la frecuencia vibratoria. El universo tiene 40 dimensiones. Las 3 primeras son físicas. La dimensión 1 es eléctrica, la dimensión 2 tiene que ver con lo que gira, con lo que se mueve girando. Y la tercera tiene que ver con la gravitación. Esas 3 dimensiones es donde se encuentra todo lo físico. De la dimensión 4 a la dimensión 40, el ser humano utiliza las 10 primeras dimensiones. En la dimensión 4 está el cuerpo etérico, que es el que le da forma al cuerpo físico. En la dimensión 5 está el cuerpo astral, tiene que ver con todas las emociones, la lujuria, las pasiones de los seres humanos. De las dimensiones 6 a 10 está el cuerpo mental de los seres humanos, y eso tiene diferentes archivos. Hay el archivo psicológico, el archivo mental, el archivo de destino, el archivo de comprensiones, en fin, eso es un tema extenso, por decirlo de otra manera. De la dimensión 11 a la dimensión 18 está nuestro espíritu individual. Dependiendo del nivel de conciencia que tengamos, el nivel de conciencia tiene que ver con la cantidad de información de sabiduría que tú has acumulado, con los dones, virtudes y habilidades que has construido en tu recorrer por la vida. ¿Sí? Eso no es por casualidad, eso es, y el centro de gravedad del espíritu se ubica en una de esas dimensiones entre la 11 y la 18. A medida que yo voy acumulando sabiduría, información y comprensión y creando virtudes, dones y habilidades, mi espíritu va elevando su centro de gravedad hasta que llega a la dimensión 18. En ese momento yo ya no necesito seguir experimentando como ser humano y se produce la transformación de un ser humano en un ser de luz, se produce la iluminación. Y en estas dimensiones superiores entran los maestros ascendidos, hay otra serie de instancias en estas dimensiones superiores de entidades que no necesitan cuerpo para existir y que tienen niveles impresionantes de energía, de información y de voluntad. Y en las últimas 3 dimensiones de realidad encontramos las divinidades. Las divinidades, hay divinidades pedagogas, hay divinidades mantenedoras y hay divinidades creadoras. Cada una está regida por un arcángel. Y por último nos encontramos con el absoluto. El absoluto, antes de llegar al absoluto está el padre creador y la madre creadora de la realidad, que son 2 instancias, y por último está el absoluto. Los niveles de conciencia a nivel del ser humano son 7. Esos 7 niveles de conciencia están determinados por la cantidad de reencarnaciones que el ser humano ha vivido, el nivel de ignorancia o de sabiduría que tiene instalada en su mente. Eso determina una serie de comportamientos que determinan dónde vive el ser humano, qué códigos utiliza para actuar y para ser, cómo se relaciona con los demás. Y en el universo, de esos 7 niveles, estos
otra charla muy larga, pero de esos 7 niveles de conciencia que estamos hablando, el planeta Tierra es del tercer nivel de conciencia predominante. Eso significa que aquí el 70% de los seres humanos creen ser víctimas. El 85% de los seres humanos cree que todo está fuera de ellos. Creen que son unas velas al viento que son manejadas por circunstancias externas. Entonces, y además de eso, quieren controlar a los demás, quieren cambiarle la vida, o sea, están interfiriendo en los procesos evolutivos de todo el mundo alrededor. Y estamos aprendiendo a controlar nuestra reactividad, nuestra pasión y nuestro poder y nuestro autocontrol. Eso es tercer nivel de conciencia. Entonces nos encontramos en un planeta que es de tercer nivel. Esto es kinder. Aquí el universo nos tiene a todos en kinder. Nos tiene con juguetes Fisher-Price, con un ecosistema a prueba de bombas, con el objeto de que aprendamos a tomar control de nuestras emociones y de nuestra reactividad y que fundamentemos nuestras decisiones con falsas creencias para que produzcan conflicto, sufrimiento, enfermedad, etc. Fernando, hablaste del ego y de esas falsas creencias, de ese falso, de esa dualidad de lo que no es, pero que yo creo que sí es. Podemos ampliar un poquito teniendo en cuenta que nuestra audiencia viene de no saber nada, se ha cerrado esa brecha, luego tuvimos esa nivelación y ahora tenemos a ustedes, estas personas, punta de lanza, con un gran nivel de evolución, que igual están, como tú dices, en transición, en jardín infantil, pero que van avanzados y nos están enseñando desde esta perspectiva. Entonces, ese ego que desde muchas culturas dicen la disolución del ego, el ego no debe existir. Otros nos dicen, no, pues si el ego es su eterno compañero, ¿con qué nos quedamos? El ego es el maestro. El ego es lo que te va a guiar siempre al error y al conflicto, al caos y al sufrimiento. Porque el objetivo de este mundo de contrastes que tenemos es a través de lo falso encontrar lo verdadero. Al encontrar lo verdadero, tú puedes trascender lo falso y se produce el perfeccionamiento y la evolución de tu conciencia. Entonces, pues eso es muy sencillo. Se necesita llamémoslo, una programación que determine al ser humano a que se revele lo falso, con el objeto de encontrar las comprensiones que vino a buscar en la vida. Entonces, por decirte, uno viene a encontrar comprensiones sobre incondicionalidad. Tú puedes encontrar comprensiones sobre incondicionalidad a través de muchas experiencias. Por ejemplo, con un marido alcohólico, o con una hija prostituta, o con un hijo homosexual. Esa es porque la incondicionalidad es: yo te amo a ti como tú eres, yo no quiero cambiarte, te acepto como tú eres. ¿Sí? Eso es una posición, eso es uno de los aprendizajes más difíciles que hay a través de la experiencia. Pero sin embargo, es una correspondencia de aprendizaje. Cuando hablamos de 7.500 millones de habitantes, pero luego entramos en la unidad y resulta que son 7.500 millones de verdades porque cada uno tiene su propia verdad. ¿Eso tiene mucho que ver con la tal Matrix? Pues, esa es una pregunta como cinematográfica. Sí, total. La Matrix tiene que ver con física cuántica y tiene que ver en realidad, tiene que ver con el orden del universo, tiene que ver con maneras de interpretar cuánticamente cómo está ordenada la realidad. Entonces, realmente la Matrix es otra cosa, es el sustento de la realidad. Nosotros vivimos en una realidad que creíamos que era determinista y nos hemos encontrado que la realidad no es determinista, sino que es probabilística. O sea que tú eres libre
Si la realidad fuera determinista, nosotros no tendríamos ninguna libertad, sino que seríamos títeres de Dios. Pero la realidad no es determinista, es probabilística. O sea que tú siempre vas a tener la posibilidad de escoger, de acuerdo a tu ego y a tu sistema de creencias, cómo es que tienes que responder ante la realidad. Y puedes tener 98 probabilidades de tomar una decisión en un sentido, pero las dos adicionales tienen igual de poder que las 98 restantes. O sea, tú puedes tomar una de esas dos probabilidades y cambiar completamente lo que iba a suceder en tu vida. O sea, tú eres libre. Porque si no fueras libre, no serías responsable. Y si no eres responsable, entonces nada de lo que existe a nuestro alrededor tiene ningún sentido. Hablaste en varias ocasiones con la energía vital. ¿Cómo la expresamos un poco más suave para que todos quedemos con la misma información, ya que este es el nivel de la maestría? Entonces, que todos pudiéramos tener una claridad sobre esa energía vital. La energía vital es lo que le da luz a tu mente, es lo que te permite actuar, es lo que te permite a ti caminar, lo que te permite pensar. Tú has oído esa frase de que el verbo se hizo hombre. El verbo se hizo hombre quiere decir que, ¿cuál es el verbo? Actuar, llorar, gritar, bailar, coser, pintar. ¿Sí? Todo eso son acciones. Esas son acciones que es el objetivo, que es lo que vamos a vivir a través de la experiencia. Entonces la energía vital es lo que te permite a ti conjugar el verbo, ser, actuar. Porque si tú no conjugas el verbo y no actúas, no vas a tener como resultados de sufrimiento o de armonía. Y si no tienes resultados de sufrimiento y de armonía, no puedes encontrar comprensión. Y si no tienes comprensión, no puedes evolucionar y perfeccionarte e iluminarte. Entonces, la energía vital es fundamental. La energía vital la almacenas en el cuerpo etérico y tiene que ver con tu aura y con tu campo electromagnético personal. Y tiene que ver con muchísimas variables. La persona que no tiene energía vital está enferma. La persona que no tiene energía vital está en escasez. La persona que no tiene energía vital está en soledad. La persona que no tiene energía vital está en depresión. O sea que la energía vital es un componente fundamental para el ser humano. Y hay una serie de técnicas para multiplicar esa energía vital, para fortalecer esa energía vital. ¿Sí? Tiene que ver con los procesos fisiológicos del organismo, tiene que ver con los procesos de renacimiento de las células en el cuerpo, en nuestro cuerpo, tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la dieta, tiene que ver con muchísimas cosas. O sea que la energía vital es una de las cosas más importantes que tiene un ser humano porque determina su felicidad o su infelicidad. 3 temas y nos vamos. 1, dijiste de que es reversible. A mí eso me encantó porque es la primera vez que sacamos esa palabra como tal, que sí se ha dicho desde otros ángulos, pero ese reversible me parece maravilloso porque da una connotación diferente al proceso de enfermedad. ¿Lo podemos ampliar, por favor? Mira, todas las dificultades que el hombre tiene por correspondencias de aprendizaje son reversibles, porque tienen que ver con una posición mental equivocada. Y si yo estoy creando a través de mis limitaciones mentales, de mis prejuicios, de mis falsas creencias y de mis falsas conductas, problemas de relaciones o problemas de sexualidad o problemas de salud, mi realidad cambia, mis correspondencias de aprendizaje cambian. Entonces todo lo que estamos hablando es reversible. Tú puedes estar en la pobreza más impresionante, pero tú decides a cambiar tu información y tomas talleres y conferencias y encuentras información de sabiduría y te empoderas y te conviertes en una persona abundante en la misma vida. Lo mismo sucede a nivel de la enfermedad. O sea, las causas de la enfermedad están instaladas en tu mente, en la manera como te ves a ti mismo, como ves la realidad y en las limitaciones mentales que te instalaron tus padres y la sociedad en la que existes.
En la medida en que tú puedas reevaluar esa información, eso es lo que se llama evolucionar en conciencia, pues tú devuelves toda la película. O sea que, mejor dicho, devuelves la capacidad de sanar a tu organismo. ¿Sí? Nosotros tenemos una manera de poder resolver todas esas situaciones. La manera de resolver esas situaciones es, como dije hace un rato, a través de la autoobservación, de la evaluación imparcial, de la conexión con el arriba, del agradecimiento por todo lo que tenemos y lo que estamos viviendo. Y eso es y además ese convencimiento de que tú mereces sanar, de que tú mereces ser abundante, de que tú mereces la buena compañía. Eso es lo que te va a llevar a ti a ese proceso de revertir esos estados negativos que producen infelicidad y que producen desarmonía. Y finalmente, algo que es muy tuyo, y es el rayo despendejador. En un resumen de 2 minutos, si se puede, y nos vamos. El rayo despendejador es la oportunidad que tú mismo te das en la vida antes de nacer. O sea, tú antes de nacer escoges a tu papá, a tu mamá, el lugar donde vas a nacer, etcétera, por la cantidad de falsas creencias e ignorancia que te van a implantar. ¿Sí? O sea, ese es el objetivo de las relaciones, del lugar, etcétera, es entregarte una cantidad de información falsa que tú vas a creer verdadera para que tú operes con ella. Pero también tú decides que en determinados momentos de tu vida, ¿sí?, que tienen que ver con la rotación de los astros, cuando se acerque tal astro que estuvo encima de ti, cuando tú estabas siendo gestado en el vientre de tu madre, en ese momento tú vas a determinar que se suceda un evento de destino, una situación de dificultad extrema. Entonces, ¿qué es un rayo despendejador? Es un cáncer. Un rayo despendejador es que te llamen por la mañana y te digan, la fábrica que tenías se quemó y el seguro estaba vencido. Un rayo despendejador es que te digan, el único hijo que tienes y para el que estabas luchando para entregarle toda la fortuna que tienes se acaba de matar en una moto. En fin, yo creo que ya entiendes lo que significa un rayo despendejador. Es un evento extremo de dificultad que te quita el piso donde tú estás parado. Te lo quita y te lo quita con el objetivo de que tu ego colapse. El ego, cada vez que sucede un rayo despendejador, el ego muere y renace. Eso se llama alquimia. Yo dicto un taller que se llama alquimia y tiene que ver con eso que estamos hablando en este momento. O sea, con el objeto de poder crear un ego más evolucionado, más espiritual, más trascendente, más femenino, ¿sí? El ego que yo tengo funcionando tiene que crashar, porque si no, el ego crea una muralla de plomo a mi alrededor de mi mente, con el objeto de mantenerla esclavizada, ¿sí?, con apegos, con placeres, con materialismo, y la única manera de que esas murallas de plomo se destruyan, se deshagan, es con un rayo despendejador, es con un evento de destino. O sea, un rayo despendejador es en realidad la oportunidad que le da la vida a un ser humano de dar un salto cuántico de conciencia. Sería el mayor regalo de los que uno puede llegar a tener cuando estamos hablando de evolucionar. Así es, así es. Fernando, Dios te bendiga, muchísimas gracias por ser parte de este proceso de hacerle caso al cielo y de regalarle toda esta información a una comunidad en este megaproyecto. Dios te bendiga, muchísimas gracias. A ustedes, y recuerden que todo lo que sucede siempre es perfecto porque sucede para aprender. Y además, que todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y lo que es verdadero siempre produce armonía. Recuerda que estás viendo esta presentación en la página web del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales e igualmente un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este megaproyecto.